5 meses llevamos sin agua. Persona de tercera edad, me decía una persona enferma con cáncer. Es inhumano. Impotencia y cansancio. Yo tengo fibrosis pulmonar. Todo eso acarreo y todas esas cosas me dejan a pena. Las hermanas Muñoz rozan los 80 años. Las tres viven solas en este edificio de la calle Lira, en pleno centro de Santiago, una estructura de más de medio siglo. En soledad llevan un calvario de hace 5 meses. La administradora de su comunidad las tiene sin agua. Y pese a que el corte de este suministro es ilegal, desde el 23 de marzo no cuentan con ni una sola gota. Es inhumano. Nadie puede vivir sin agua. No es vida la que estamos llevando. Yo no duermo, casi no duermo. Ahora no, pero de lo cierto, unas pesadillas, vivía con pesadillas. La administración decidió cambiar las conexiones de agua potable y les cobró a cada departamento casi 2 millones de pesos por los arreglos. No es que estas hermanas no quisieran pagar, sino los plazos. Pagado en 3 o 4 cuotas desde el 4 o 5 de abril hasta el 12 de mayo. O sea, en un mes teníamos que pagar todo. Si eso lo podemos pagar, podemos, pero como en cuotas. Y como no pagaron dentro del mes, unilateralmente la administración las dejó sin agua, aunque la ley de copropiedad lo prohíba. Eso es completamente ilegal. Como lo que se hace en estos casos, como el único suministro que se puede cortar es la luz y por 3 meses de que se deban los gastos comunes. Estas exprofesoras han vivido un calvario. Sus pensiones no les alcanzan. La menor está postrada con cáncer. De vez en cuando, algún vecino les facilita la ducha o les permite lavar la ropa. Si no nos podemos duchar, pues. No nos podemos duchar. La tiene llena de... Y si no hay cómo, nos echamos sin agua. Horrendo, es una pesadilla. Una pesadilla. Si a veces nos queda repoca agua, estamos desesperados. Salimos a pedir acá, allá, pero la gente ahora nos da. Han adelgazado y se han deteriorado ante la indiferencia de la administradora, pero no de sus vecinos. Terrible, no tiene nombre. Lo que han pasado ella no tiene nombre. Imagínese 5 meses sin agua una persona. Con la cámara de Noticieros Televisa, así se observa en este momento. Y veíamos en la imagen de abajo el eclipse en donde... Veamos qué fue lo que dijo. Ahora, a los demócratas que obstruyen no les gustaría que lo hagamos, pero créanme, según ellos tendríamos que cerrar el gobierno, pero tenemos que construir ese... Las políticas aplicadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri llevan a sus compatriotas a tomar esta decisión de partir a otras latitudes buscando mejores oportunidades. Ante la crisis económica que golpea fuertemente a los argentinos, una inflación anual que supera el 50% y un peso que cada vez más pierde valor frente al dólar, muchos argentinos han tomado la dura decisión de partir en busca de un futuro mejor. Es así como ejecutivos y graduados han comenzado a llamar y enviar correos electrónicos en masa en busca de trabajo en Brasil, Chile, Colombia. Así lo informaron cazadores de talentos y asesores de visa a la agencia de noticias Reuters. De igual manera, los especialistas en búsqueda de ejecutivos dicen que los currículums que han inundado sus oficinas en esos países alcanzaron su punto máximo, siendo Chile uno de los más buscados por ser un país vecino. Argentina ha estado viviendo un largo periodo crítico y por ende yo creo que son muchos los argentinos que durante los últimos 10 años, diría yo, han ido llegando a Chile, principalmente a través de multinacionales que los traen acá, pero curiosamente al momento de volverse a sus países de origen o al ser redestinados a otras partes, optan por quedarse en Chile. Así pues, Chile, una de las economías más estables de América Latina y muy cercano a Argentina, ha absorbido sucesivas oleadas de migrantes argentinos altamente calificados. Entre los casos de recién llegados a este país se encuentra Agustina Bertucci, de 29 años de edad, graduada en Relaciones Públicas del noreste de Argentina, que se mudó a Santiago, Chile, hace 2 meses para trabajar para Robert Walters, la firma británica de cazatalentos. Ahora trabaja para reclutar a otros argentinos para empleos en Chile. Me vine básicamente por la economía, la parte política que está viviendo hoy Argentina. No estamos viviendo por un buen momento, no estamos pasando por un buen momento. Obviamente que esto viene hace años, no es nuevo.
Hoy en día mucha gente se está yendo del país, no solamente acá a Chile, que somos el país vecino, sino también se están yendo para otros países. Finalmente, Agustina Bertucci aseveró que entre sus connacionales tienen mucha inquietud y le consultan de cómo es la vida en Chile, cómo son los salarios y cómo es el costo de la vida en ese país. Ella trata de asesorarlo según su propia experiencia. Sin embargo, hay algo que no debe perderse nunca, y es la esperanza de un país mejor para todos, y que los jóvenes no se vean en la necesidad de tomar esta decisión, al no encontrar posibilidades de crecer y desarrollarse en su tierra. Como dice la canción de Cacho Castaña, ojalá en un tiempo muy lejano podamos decir, si acaso te encuentras con otro emigrante, decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes. Con la cámara de Noticieros Televisa, así se observa en este momento. Y veíamos en la imagen de abajo el eclipse en donde... Veamos qué fue lo que dijo. Ahora, a los demócratas que obstruyen no les gustaría que lo hagamos, pero créanme, según ellos tendríamos que cerrar el gobierno, pero tenemos que construir. Decenas de científicos de 40 países redactaron un informe de 400 páginas que las Naciones Unidas dieron a conocer en estos días y en donde advierten de los efectos irreversibles sobre la gente, sobre el planeta, del cambio climático provocado por la actividad humana. Piden medidas urgentes. Vemos un informe. Un informe realizado por expertos de la ONU sobre cambio climático insta a los líderes del mundo a tomar medidas drásticas y urgentes para contener el calentamiento global en pos de evitar daños irreversibles en el medio ambiente y en la calidad de la vida humana. En las 400 páginas del documento realizado por el panel intergubernamental sobre cambio climático, 91 científicos de 40 países detallan el impacto que ya afronta el planeta por las emanaciones de gases efecto invernadero, que podrían aumentar si las temperaturas suben 1,5 grados centígrados más en los próximos 12 años con respecto a los niveles preindustriales. Olas de calor, inundaciones, sequías extremas, incendios forestales, extinción de los arrecifes de coral y de especies animales, escasez de alimentos para cientos de millones de personas, serían apenas algunos de sus posibles efectos. Para evitarlos, según los especialistas, se necesitan cambios rápidos de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, incluidos la gestión de las ciudades, la energía, la agricultura, el transporte y la industria. En los hechos, según el relevamiento presentado en Incheon, Corea del Sur, vamos camino a un aumento de 3 grados centígrados, muy por encima del máximo de 2 grados centígrados, contemplado por el Acuerdo de París, firmado en 2016 por 175 países, compromiso que establecía además redoblar esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados. Una moción incluida por la presión de los países más expuestos al calentamiento, como las pequeñas islas del Pacífico. Si se quiere cumplir la meta de limitar el aumento de la temperatura en 1,5 grados, se requiere para 2030 una disminución del 45% de las emisiones de dióxido de carbono respecto al nivel de 2010 y para 2050 la desaparición total de esas emisiones, en su mayoría procedentes de los combustibles fósiles como el gas y el petróleo. Una posibilidad por ahora inviable. El panel intergubernamental de expertos de la ONU señala que esta diferencia de solo medio grado tendrá consecuencias devastadoras en el ser humano, afectando la salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua y el crecimiento económico. El informe, que será utilizado como base en las discusiones de la 24ª Cumbre del Clima que se desarrollará en Polonia en diciembre próximo, pone el acento en la responsabilidad de los Estados miembros de la Convención Marco, incluidos Estados Unidos, quien se retiró de los acuerdos de París por decisión de Donald Trump, y China, los dos mayores emisores de gases efecto invernadero.
cuando esto empezó, digo, en realidad, cuando esto empezó a ser visto por el periodismo, empezó a ser visto desde el lado científico. Los suplementos de ciencia que aparecían entonces en los años 90, más o menos por ahí, se ocupaban de estos temas. La política parecía que quedaba afuera. Hoy ya no es así. No, ¿sabes qué? Me hace acordar a una nota que publicó hace un tiempo Thomas Friedman, columnista destacado de New York Times, cuando ocurrió una de las últimas masacres que rutinariamente sucede en Estados Unidos, de una persona que se levanta chiflada y mata a 30 pibes en un colegio, digamos, cosa que pasa cada tanto en Estados Unidos. Y ahí Friedman decía, miren, ya no hay que buscar muchas explicaciones, no sé qué. Es un tema político. Hay un lobby, que es la Asociación del Rifle, que frena la posibilidad de que se prohíba la venta de armas, entonces sucede esto. Con el cambio climático pasa lo mismo. En algún momento, cuando vos, como vos decías, Inde, bien al principio, se discutía, ¿hay efecto, no hay efecto? ¿Qué pasa? ¿Es verdad, no es verdad? Ya está recontraprobado desde cualquier punto de vista que hay un efecto negativo sobre el ambiente, sobre la economía, que eso perjudica más a los países más pobres que a los países más ricos. El presidente de Estados Unidos no piensa eso. El tema eso. ya es otra cosa, es un tema de plata, de poder y de política. Entonces la discusión ya entra en otro. Estos informes de Naciones Unidas sirven porque ratifican algo que ya todos sabemos, que es que el cambio climático existe y que es un problema. Ahora, la solución ya no pasa por discutir científicamente qué se hace. Pasa, bueno, cuáles son las medidas que puede tomar la política desde el poder para mejorar esta situación o para morigerar esta situación. ¿Y qué pasa en términos económicos? En términos económicos, solo el desborde de los ríos en los próximos 20 años provocaría una caída del 17% de la economía mundial. ¿Y el alerta de dónde viene? De las empresas aseguradoras. La mayor empresa aseguradora de Alemania dice, no podemos asegurar más por tormentas, por tsunamis, por cuanto fenómeno climático ocurra, porque no se puede pagar, porque es impagable. Hay un dato científico, pero que tiene que ver con el sentido común. Cuando llueve, hoy llueve más. Y esa lluvia, que es torrencial en muchos casos, 220 litros por hora en España, por ejemplo, esta misma semana, o Michael en Estados Unidos, que ha provocado muertes, 12 muertos en España, y así sucesivamente. De repente nos enteramos de una luz en Uganda, que por supuesto no está registrado, no está en el radar, pero semanalmente ocurren estos fenómenos que por supuesto, primero causan muertes y segundo causan tragedias y tercero influyen muchísimo en la economía. Sí, o cosas lindas como te dicen de pronto en Europa que dicen, este año tuvimos un verano de 6 meses. No está tan bueno que tengan un verano de 6 meses. Nos vamos a un nuevo corte y ya volvemos. La cámara de noticieros Televisa, así se observa en este momento. Y veíamos en la imagen de abajo el eclipse en donde... Veamos qué fue lo que dijo. Ahora, a los demócratas que obstruyen no les gustaría que lo hagamos, pero créanme, según ellos tendríamos que cerrar el gobierno. Pero tenemos... Tiene en sus pies la ilusión de Chile. Acá está Alexis. Alexis y la Copa América. Alexis le pegó. Chile campeón. Chile campeón. Chile campeón. Chile campeón de Copa América. En un partido dramático. En una tarde sufrida. No podía ser de otra forma. Dejamos atrás 100 años de lágrimas. Dejamos atrás 100 años de derrota. Dejamos atrás 100 años de robos arbitrales. Dejamos atrás los años de perdedores para consagrarnos en Ñuñoa, para danzar una danza frenética, para celebrar de Arica a Punta Arenas. No lo niego, yo no vibro con la ópera, no lo niego, no vibro con la pintura, ni con la música clásica. Yo vibro como ustedes, con el fútbol. Yo vibro con esta roja que nos llevó a 2 mundiales. Yo vibro con Chile. Yo vibro con esta tarde que tantas veces soñé. Señoras y señores, partido terminado. Chile, sí, Chile, después de tantos años de sufrimiento, es el campeón de América en una tarde de infartos acá en Ñuñoa. ¡Qué tarde! ¡Qué hermosa tarde! Con esta roja de desfachatez, de desparpajo, que se paró en cualquier lado del mundo, de igual a igual. Los abrazos se multiplican de Arica hasta Tierra del Fuego. ¡Qué sábado! Perdóneme, Chapacase, no tengo más palabras.
Chile es el campeón de Copa América y la historia de nuestro fútbol me parece que va a cambiar a partir de este momento. Gracias, solo gracias a estos 11 guerreros.